La gente siempre me pregunta cuál es el secreto para ser una buena niñera. Llevo en este oficio casi 30 años. He cuidado de todo tipo de niños, en todo tipo de casas. La gente cree que el secreto es tener paciencia o tener un amor infinito por los niños. Eso ayuda, claro, pero el verdadero secreto, lo que te mantiene en el trabajo, es saber guardar los secretos de las familias para las que trabajas. Y en la casa de los Vargas, el secreto era del tamaño de una habitación entera, una habitación blanca, vacía y silenciosa como una tumba. Mi nombre es Teresa, y esta es la historia que nunca pude contar. Conseguí el trabajo con los Vargas a través de una agencia de élite, de ese tipo que solo atiende a gente con más dinero que el PIB de un país pequeño. Yo ya estaba en una etapa de mi vida en la que solo aceptaba trabajos así. El sueldo era bueno, y los niños, generalmente, estaban tan acostumbrados a los empleados que daban menos problemas. Pero la vacante de los Vargas era diferente. Las exigencias eran altísimas, años de experiencia, referencias impecables, nociones de psicología infantil y, lo más importante, la firma de un contrato de confidencialidad de 40 páginas que básicamente me prohibía mencionar hasta el sabor del jugo que tomaban los niños. A cambio, el salario. Era una cantidad que me permitiría comprar un apartamento al contado en 6 meses, una propuesta irrechazable. La entrevista fue con la pareja, Fernando y Sofía Vargas, en la sala de juntas de su empresa de tecnología. Eran jóvenes, de 30 y tantos años, y tenían esa aura de quienes están acostumbrados a cambiar el mundo antes del almuerzo. Eran brillantes, enfocados, pero hablaban de una manera extraña. No hablaban como padres, hablaban como ingenieros de software. Teresa, comenzó Fernando, aquí en casa, operamos basándonos en datos y eficiencia. Creemos que la crianza de los hijos, como cualquier sistema complejo, puede ser optimizada. Optimizada. Usó esa palabra. Sofía continuó. Hemos desarrollado lo que llamamos el método parental optimizado. El objetivo es enseñar a los niños a alcanzar la autorregulación emocional desde una edad temprana. No creemos en castigos, en gritos, en recompensas. Creemos en ambientes controlados que faciliten el procesamiento interno. Fue entonces cuando mencionó el cuarto blanco por primera vez. El cuarto blanco es nuestra principal herramienta, dijo ella con un orgullo frío. Cuando uno de los niños experimenta un pico de desregulación, ya sea frustración, ira o tristeza, se le invita a pasar unos minutos en el cuarto. Es un ambiente acústicamente aislado, totalmente blanco y sin ningún estímulo. Un espacio neutro para que el niño procese la emoción pura, sin distracciones, y resetee su sistema. Sonaba extraño, pero al mismo tiempo, casi tenía sentido, viniendo de dos personas que probablemente veían el cerebro humano como una computadora que necesitaba un reboot de vez en cuando. Asentí con la cabeza, sonreí profesionalmente, y una semana después, comencé en el trabajo más bizarro de mi vida. La casa era una obra de arte del minimalismo. Paredes blancas, muebles de diseño con líneas rectas, ventanales inmensos con vistas a un jardín que parecía haber sido podado con una regla, y un silencio pesado, que ninguna casa con 2 niños pequeños debería tener. Y entonces conocí a los niños, Lucas de 7 años y Lina de 5, y entendí el porqué del silencio. Eran perfectos, demasiado perfectos. Me saludaron con un «Buenas tardes, señora Teresa», al unísono, sus voces tranquilas y sin emoción. No existía la timidez natural de un niño al conocer a un extraño. No existía la curiosidad, la prueba para ver hasta dónde podían llegar. Eran como 2 pequeños robots, con cabellos rubios y ojos azules. Su rutina era un reloj suizo. Cada minuto del día estaba cronometrado. 08-100. Desayuno, comida balanceada y sin azúcar. 09-100. Módulo de aprendizaje de matemáticas. 10-0. Clase de mandarín por videoconferencia. 11-0. Periodo de juego creativo. Ese periodo de juego era lo más triste que había visto en mi vida. Los llevaba a un cuarto de juguetes que parecía más una tienda de diseño. Todos los juguetes eran de madera, pedagógicos, de colores neutros. No había muñecas con ropas chillonas, no había carritos de carreras, no había nada que pareciera divertido. Los niños se sentaban en el suelo y montaban los bloques en silencio, con una concentración de adultos. En mi primer día, intenté romper el hielo. ¿Y si hacemos la torre más alta del mundo?, sugerí, animada. Lucas me miró, sin sonreír. La altura máxima optimizada para estos bloques, considerando la base,
Es de 52 centímetros. Más que eso, y la estructura se vuelve inestable. Me quedé sin palabras. Intenté hacer una broma tonta. Intenté empezar una guerra de cosquillas. La reacción de ellos era siempre la misma. Una mirada de educada confusión. Era como si la espontaneidad fuera un idioma extranjero que no entendían. Una vez la pequeña Lina me preguntó con toda seriedad: «Teresa, ¿su comportamiento está en el cronograma de hoy?» Pasé los primeros días pisando sobre huevos, asustada por toda esa perfección. Los niños nunca peleaban, nunca se disputaban un juguete, nunca hablaban alto y, sobre todo, nunca lloraban. La primera vez que vi el cuarto blanco en acción fue en mi segunda semana. Lina, la más pequeña, estaba tratando de encajar una pieza en un rompecabezas. La pieza no entraba. Intentó 1, 2, 3 veces. Vi cómo su rostro comenzaba a contraerse. La frente se le arrugó. El labio inferior empezó a temblar. Era el preludio de un llanto infantil, lo más normal del mundo. Me acerqué para ayudarla, para decir: «Tranquila, cariño, vamos a intentar girar la pieza». Pero antes de que pudiera abrir la boca, la madre, Sofía, a quien ni siquiera había visto entrar en la sala, apareció a nuestro lado. Su expresión no era de irritación, era de una calma clínica, como la de un médico observando un síntoma. «Lina», dijo, con voz suave y sin emoción, «percibo que estás experimentando un pico de frustración. Tu sistema está desregulado. Creo que unos minutos en el cuarto blanco serían beneficiosos para que proceses esa emoción». La pequeña Lina no protestó, no lloró. Simplemente soltó la pieza del rompecabezas, se levantó, le dio la mano a su madre y la siguió fuera del cuarto de juguetes, con la obediencia resignada de quien conoce muy bien ese camino. La seguí con la mirada, curiosa y aprensiva. Sofía la llevó hasta una puerta al final del pasillo. Una puerta completamente blanca, sin pomo, solo con un pequeño panel digital al lado. Tecleó un código. La puerta se abrió con un siseo casi inaudible, revelando una habitación blanca. Solo eso. Lina entró, sin mirar atrás. La puerta se cerró, y escuché el suave clic de un cerrojo magnético. La madre se giró hacia mí con una pequeña sonrisa satisfecha. «Funciona como por arte de magia, ¿no?», dijo. «En 10 minutos. Saldrá de allí completamente tranquila y regulada». Me quedé parada allí, en el pasillo silencioso. No escuché ningún llanto proveniente de dentro del cuarto, ningún sollozo, ningún sonido, solo el silencio absoluto. Y un escalofrío recorrió mi espalda, porque aquello no parecía magia, no parecía pedagogía, parecía el sonido de un niño siendo borrado. La puerta blanca se cerró con ese suave clic magnético, y el silencio que siguió fue lo más antinatural que he escuchado jamás. Yo, con mis 30 años de experiencia, sé cómo es una casa con niños. Es ruidosa, es caótica, está viva. Incluso cuando un niño está castigado en su cuarto, se oye el llanto ahogado, la protesta, la vida latiendo. Pero allí, nada. Ese pasillo era un hueco, un vacío. La madre, Sofía, miró el panel digital junto a la puerta. Un pequeño cronómetro comenzó a contar, en números rojos: 10 minutos. «Es el tiempo ideal para la recalibración del sistema límbico», dijo, con la misma naturalidad con la que alguien hablaría sobre el tiempo de cocción del arroz. Y entonces se dio la vuelta y regresó a su sala de estar, a su mundo de silencio y orden. Me quedé allí, parada, mirando la puerta. 10 minutos. 10 minutos de silencio absoluto para una niña de 5 años que solo quería llorar porque no pudo encajar una pieza de rompecabezas. Parecía una eternidad, parecía una crueldad. Cuando el cronómetro llegó a 0, la puerta se abrió automáticamente con el mismo siseo suave, y la pequeña Lina salió. Estaba tranquila, pero era una calma que me asustó. Su rostro no tenía expresión, sus ojos estaban un poco idos. Caminó hasta mí, se detuvo y dijo, con su vocecita de robot: «Pido disculpas por mi desregulación emocional, señora Teresa. Estoy regulada ahora». Y eso fue todo. Se dio la vuelta y regresó al cuarto de juguetes, como si nada hubiera pasado. Tomó el rompecabezas y continuó armándolo, en silencio. Aquello se convirtió en la rutina. El cuarto blanco era la solución para todo. Si Lucas, el mayor, derramaba un poco de jugo en la mesa, no había un «no pasa nada, hijo, lo limpiamos». Había un «Lucas, tu coordinación motora fina parece estar imprecisa hoy. Un momento en el cuarto blanco te ayudará a concentrarte.
Si Lina reía un poco más alto que el volumen ambiental de la casa, era: Lina, tu tono es inadecuado. Por favor, utiliza el cuarto blanco para recalibrar. Cualquier demostración de una emoción infantil normal y saludable, frustración, alegría excesiva, tristeza, ira, era tratada como un fallo en el sistema, una desregulación que necesitaba ser corregida. Yo, con mi estilo antiguo, intenté intervenir. Una vez, Lucas tropezó y se raspó la rodilla en el suelo del jardín. Fue un raspón pequeño, pero hizo una mueca de dolor. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi reacción de niñera, mi instinto, fue correr, abrazarlo, decir: «Ay, mi niño, no fue nada. Vamos a ponerte un curita y darte un beso para que sane». Pero antes de que pudiera acercarme, el padre, Fernando, que observaba todo desde una ventana, habló por el sistema de sonido de la casa, su voz tranquila y omnipresente: «Teresa, por favor, no interfiera». Y luego: «Lucas, veo que sentiste dolor. Es una reacción fisiológica, pero el llanto es una respuesta innecesaria. Por favor, dirígete al cuarto blanco para procesar la sensación sin el drama». Y el niño, con la rodilla sangrando y las lágrimas atrapadas en los ojos, solo asintió con la cabeza, se levantó y cojeó en dirección a la puerta blanca. Ese día, entendí mi posición. No era una cuidadora, no era una figura de afecto, era una empleada, un engranaje en su máquina de optimización. Mi trabajo era asegurar que los niños comieran, estudiaran y no murieran. El lado emocional, ese era gestionado por el cuarto. Pasé a observar a los niños con una profunda tristeza. Eran increíblemente inteligentes, eso era innegable. Absorbían información como esponjas, pero no había brillo en ellos. No había la chispa de la curiosidad genuina, de la creatividad caótica que todo niño tiene. Intenté de todo para provocarlos. Conté los chistes más tontos de mi repertorio. La reacción de Lucas fue mirarme y decir: «Esa estructura narrativa es ilógica. La premisa no sustenta la conclusión humorística». Les mostré un video en internet, uno de esos de gatos haciendo cosas graciosas. Lina lo vio con la atención de una científica y al final concluyó: «El comportamiento del felino es errático, probablemente debido a un exceso de estímulo o a un déficit neurológico». No sentían, analizaban. El mundo para ellos no era un lugar para ser vivido, era un sistema para ser decodificado. La alegría, la tristeza, el humor, eran solo puntos de datos. Mi curiosidad sobre el cuarto blanco se convirtió en una obsesión. ¿Qué diablos había allí dentro? Un día, tuve mi oportunidad. Un equipo de limpieza, vestido con monos blancos, vino a hacer la higienización mensual del cuarto, y por un descuido, uno de ellos dejó la puerta entreabierta por unos segundos. Eché un vistazo, y lo que vi fue nada, y todo. El cuarto era exactamente como imaginaba, completamente blanco, pero no era pintura normal. Las paredes, el suelo y el techo estaban hechos de un material extraño, un polímero liso y sin juntas. No había esquinas, las paredes se curvaban suavemente para unirse al suelo, como dentro de un huevo. No había muebles, no había ventanas, pero había cosas, pequeñas cosas que no tenían sentido. En las 4 esquinas superiores del cuarto, casi invisibles contra el blanco, había pequeños puntos negros. Parecían lentes de cámaras diminutas, y en el centro exacto del techo había una rejilla de donde salía un sonido casi inaudible, un zumbido de baja frecuencia. El aire allí parecía diferente, más denso, más estancado. Me alejé antes de que me vieran. Mi mente intentó racionalizar. «Ok, Teresa, son obsesos del control y la tecnología. Deben ser sensores de temperatura, un sistema de purificación de aire de última generación, cámaras para asegurar que los niños están a salvo». Tiene sentido, dentro de su locura. Pero la sensación de que había algo más allí no me abandonaba. La confirmación de que mi intuición era correcta llegó un jueves por la noche. Ya pasaba de la medianoche. Estaba en mi cuarto, sin poder dormir, cuando oí el sonido de pasos en el pasillo. Un sonido que no debería estar allí. Los niños llevaban horas durmiendo. La gobernanta y los otros empleados dormían en otra ala de la casa. Abrí la puerta de mi cuarto, una rendija mínima, y lo vi. Era Fernando, el padre. Estaba en pijama, caminando lentamente por el pasillo oscuro. No iba a la cocina, ni a la sala. Iba en dirección a la puerta blanca. Lo observé, conteniendo la respiración. Se detuvo frente al panel, tecleó el código, y la puerta se abrió con su siseo silencioso. Entró.
y la puerta se cerró. Me quedé allí, en el pasillo oscuro, completamente confundida. ¿Por qué un adulto entraría en el cuarto blanco, en medio de la noche? No era un espacio de calma para niños. ¿Qué hacía allí dentro? Fui hasta el final del pasillo, de puntillas. Pegué mi oído a la puerta. Silencio. El mismo silencio absoluto y pesado de cuando los niños estaban dentro. No podía oír nada. Esperé. Durante casi una hora, me quedé allí, sentada en el suelo frío del pasillo, solo mirando la puerta, y no salió. Fue entonces cuando tuve la sensación más horrible de todas. Una idea que se formó en mi mente y que hizo que todo mi cuerpo se helara. El cuarto blanco no era solo un lugar a donde los niños iban para ser borrados o recalibrados. El cuarto blanco era un lugar que, de alguna forma, también los observaba, analizaba, recopilaba, y el observador principal, el científico, estaba allí dentro, llevando a cabo su experimento. La imagen de Fernando entrando solo en el cuarto blanco, en medio de la noche, se convirtió en un fantasma que me atormentaba durante el día. La explicación de los padres, de que el cuarto era una herramienta pedagógica para los niños, ahora sonaba hueca, falsa. Ese cuarto era más que eso. Era el centro de algún secreto, y estaba decidida a descubrir cuál era. Mi comportamiento en la casa cambió. Por fuera, seguí siendo la niñera eficiente y discreta, pero por dentro, me convertí en una espía. Cada palabra de los padres, cada gesto, cada cambio en la rutina era analizado por mí, en busca de una pista. Pasé a observar a Fernando con más atención. Era un hombre que parecía vivir en una realidad paralela. Pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho, un ala de cristal en el otro extremo de la casa. Cuando salía, siempre llevaba un auricular inalámbrico en el oído, dictando notas o en una videoconferencia. No interactuaba con los niños de la forma en que un padre normal interactúa. Los observaba. A veces, lo pillaba parado en un pasillo, simplemente mirando a Lucas y Lina jugar en silencio en el cuarto de juguetes, con una intensidad analítica, como un científico mirando a sus conejillos de indias. Intenté sondear a la madre, a Sofía. Era más accesible, pero también más programada. Un día, mientras los niños estaban en su clase de mandarín online, le comenté, de la forma más casual que pude: «El señor Vargas parece trabajar mucho, ¿no? A veces lo veo yendo a su despacho tarde en la noche». Quería ver si mencionaba el cuarto blanco. Me dedicó una sonrisa que no llegó a sus ojos. Fernando siempre está trabajando. Su cerebro no se apaga. Siempre está procesando datos, optimizando sistemas, incluso nuestros sistemas familiares. Sistemas familiares. Así veía a su propia familia, como un sistema. Esa conversación no me llevó a ninguna parte. Solo confirmó lo extraño que era ese matrimonio. La primera pista concreta, el primer hilo del que pude tirar de verdad, llegó 2 semanas después, y llegó en forma de otra innovación en su método parental. Fernando y Sofía me llamaron para una reunión en su despacho. «Teresa», comenzó Fernando, emocionado de una forma que nunca lo había visto. «Estamos listos para implementar la fase 2 del módulo de desarrollo emocional de los niños». Fase 2. Módulo. Su lenguaje me daba escalofríos. «A partir de hoy», continuó Sofía, «durante el periodo de aprendizaje guiado, los niños usarán este dispositivo». Me mostró una caja blanca, con un diseño minimalista. Dentro, había 2 objetos que parecían auriculares de alta tecnología, pero sin la parte que entra en el oído. Eran más como diademas finas y elegantes, hechas de un metal blanco y liso. «Esto», dijo Fernando con orgullo, «es el NeuroSync, un monitor de actividad neuronal no invasivo. Mide las ondas cerebrales, la coherencia cardíaca y la respuesta galvánica de la piel en tiempo real. Con los datos que este aparato nos proporciona, podemos tener una lectura cuantificable del estado de regulación emocional de los niños. Esto nos permitirá optimizar la duración y la frecuencia de las sesiones en el cuarto blanco, haciendo el proceso de aprendizaje aún más eficiente». Parecía algo sacado de una película de ciencia ficción. Un gadget de paternidad para padres multimillonarios obsesionados con los datos. Yo, como siempre, asentí con la cabeza, fingiendo entender y aprobar. La rutina cambió. Todos los días, a las 2 de la tarde, les ponía esas diademas en la cabeza a los niños. No se quejaban, lo aceptaban como aceptaban todo, con una pasividad aterradora, y se quedaban allí, haciendo sus tareas, con ese aparato monitoreando cada pensamiento, cada emoción, o la falta de ellas.
Odiaba ese aparato. Parecía una corona de espinas tecnológica. Mi oportunidad de investigar llegó un final de tarde. Estaba ordenando el cuarto de estudio después de que los niños salieran, y vi que Fernando había dejado uno de los headsets cargando sobre la mesa. Sabía que la casa estaba llena de cámaras, pero mi necesidad de saber era mayor que mi miedo a que me atraparan. Tomé el aparato. Era ligero, el diseño era impecable. Y en la parte interior de la diadema, en letras minúsculas, casi ilegibles, estaba el nombre de la marca y un número de serie. NeuroSync, modelo 7, prototipo. La palabra encendió una nueva alarma en mi cabeza. Esa noche, cerré con llave la puerta de mi cuarto y comencé mi segunda investigación. Tomé mi celular y escribí NeuroSync en el buscador. Los primeros resultados eran de una empresa con una página web muy bonita y corporativa. El lenguaje era vago. Hablaba de bienestar, optimización de la mente, neurofeedback de vanguardia. Parecía una de esas startups de Silicon Valley que venden productos carísimos a ejecutivos estresados. Pero no me detuve ahí. Seguí cavando. Busqué artículos, foros de discusión, y fue en un rincón oscuro de Internet, un foro para biohackers y entusiastas de la neurociencia, donde encontré lo que buscaba. Alguien en una discusión había publicado una foto del mismo aparato. Su pregunta era: ¿alguien ha conseguido acceso al SDK del nuevo prototipo de NeuroSync, el modelo 7? Las respuestas eran de gente que entendía del tema, y no hablaban de bienestar. Una respuesta decía: olvídate, su hardware es todo propietario. No es un dispositivo de consumo, es una interfaz cerebro-computadora para recopilar datos de respuesta a estímulos en tiempo real. Lo usan en laboratorios de investigación. Otra persona respondió: exacto. Es básicamente un EEG portátil con sensores galvánicos, una herramienta poderosa para el mapeo neuronal, pero su protocolo de recolección es súper restrictivo. Interfaz cerebro-computadora, recopilación de datos, mapeo neuronal. Sentí un frío en el estómago. Aquello no era un gadget de paternidad, era una herramienta de laboratorio. ¿Y los niños? Seguí desplazándome por la página del foro, leyendo cada comentario. Y entonces lo vi. El mensaje que lo conectó todo. El mensaje que transformó mi sospecha en un terror concreto. Un usuario, con un nombre técnico, escribió: tengan cuidado con cualquier cosa relacionada con NeuroSync. El rumor en el ámbito académico es que todo el proyecto está financiado en secreto por un único inversor ángel, un multimillonario de la tecnología llamado Fernando Vargas. Nadie sabe exactamente para qué quiere los datos, pero el Comité de Ética de mi universidad prohibió cualquier tipo de colaboración o investigación con su hardware. El protocolo de recopilación de datos fue considerado antiético y potencialmente peligroso, especialmente para su uso en mentes en desarrollo. Dejé de respirar. Su nombre, allí, en la pantalla de mi celular, en un foro secreto, en medio de la madrugada. El nombre de mi jefe, el padre de los niños, el observador del cuarto blanco. Ese auricular no era un regalo. No era una herramienta para ayudar a sus hijos a regularse. Era una herramienta de extracción. Y los niños no eran pacientes. Eran la fuente de datos de un experimento antiético, peligroso y secreto. Y yo era la técnica de laboratorio que, todos los días, a las 2 de la tarde, ayudaba a colocarles los electrodos en la cabeza. Volví a mi cuarto esa noche, pero no para dormir. El nombre de Fernando Vargas en la pantalla de mi celular, conectado a ese aparato de tortura psicológica, lo había cambiado todo. Mi ignorancia, que de cierta forma me protegía, me había sido arrancada. Ahora sabía, y saber era peligroso. Ya no era solo una niñera preocupada, era una testigo de un crimen que aún no entendía completamente, pero que sentía, en mis huesos, que era monstruoso. Y mi prioridad número 1 cambió. Ya no era mi trabajo, era la seguridad de esos niños. Mi comportamiento con Lucas y Lina se volvió diferente. Pasé a verlos no como niños extraños y robóticos, sino como víctimas, como los únicos 2 ratones en un laboratorio gigantesco y frío, y yo era la única persona que sabía de la existencia de la jaula. Empecé a luchar, sutilmente, contra el método. Pasé a romper accidentalmente la rutina. Empecé a tararear canciones infantiles mientras hacían la tarea. Conté historias que no estaban en la lista de lecturas aprobadas. Durante el juego creativo, traje elementos no optimizados, plastilina de colores, pintura de dedos. La reacción de ellos era siempre la misma,
una curiosidad contenida, rápidamente suprimida por años de condicionamiento. Lucas una vez tomó la pintura azul, miró la suciedad en su mano y dijo: «Esta actividad genera un resultado de entropía no programado», y soltó el pincel. Querían, creo, pero no sabían cómo. El software que corría en sus cabezas no tenía el comando para diversión. Sabía que las respuestas que necesitaba, la verdad sobre el porqué de ese experimento, no estaban en los cuartos de los niños, estaban en el centro de mando, en el despacho de Fernando, pero entrar allí era casi imposible. El despacho era una fortaleza dentro de la fortaleza, tenía su propio cerrojo biométrico y estaba segura sus propias cámaras. Necesitaba una oportunidad, un fallo en el sistema, y el fallo llegó en forma de tormenta, una de esas tormentas de verano, violentas y rápidas. Un rayo cayó en algún lugar cerca de la propiedad y la electricidad de la casa parpadeó. 1, 2 veces, y entonces todo se apagó. La casa se sumergió en una oscuridad y un silencio completos. En segundos, las luces de emergencia se encendieron, lanzando un brillo fantasmagórico en los pasillos blancos, y oí el sonido de un generador activándose en algún lugar distante. La electricidad estaba volviendo, pero sabía que, en cualquier sistema complejo, un reboot forzado como ese crea brechas. Por unos minutos, los sistemas de seguridad podrían estar vulnerables. Era mi oportunidad. Corrí, sin hacer ruido, hasta la puerta de su despacho. El panel biométrico, que normalmente tenía una luz roja, estaba apagado. Empujé la puerta. Abierta. Mi corazón se disparó. Entré. El despacho era como el puente de mando de una nave espacial. Había pantallas por todas partes, la mayoría apagadas, pero una, la principal, mostraba un logo azul parpadeante, con la palabra «Reiniciando sistema». Servidores zumbaban silenciosamente en un gabinete de cristal. Era un ambiente frío, impersonal, el cerebro de la casa y de su imperio. No tenía tiempo. Fui directamente a su computadora principal, en la mesa central. Estaba en la pantalla de inicio de sesión, pidiendo una contraseña. No tenía idea de cuál sería. Intenté las cosas obvias, el nombre de su esposa, de sus hijos. Nada. Entonces, pensé como él, frío, corporativo. ¿Cuál sería la contraseña de un hombre que llama a la crianza de sus hijos módulo de desarrollo? Escribí, optimización total 2025. La pantalla parpadeó y el escritorio se abrió. Había entrado. Con las manos temblorosas, empecé a buscar. Había carpetas con nombres de proyectos, hojas de cálculo financieras, contratos. Ignoré todo. Buscaba algo personal, algo sobre los niños, y entonces la vi. Una carpeta, en una esquina de la pantalla, con un nombre simple y aterrador. Proyecto Cuarto Blanco. Hice clic. La carpeta se abrió, revelando decenas de archivos, y lo que vi allí hizo que se me helara la sangre. Había videos, cientos de videos, organizados por fecha y por sujeto. Sujeto LKS y sujeto LNA. Lucas y Lina. Hice clic en uno de los más antiguos. La fecha era de hacía 3 años. Lina era una bebé. Apenas podía sentarse sola. La imagen era granulada, en blanco y negro. Era de dentro del cuarto blanco. La pequeña Lina estaba sentada en el suelo, y de repente, un sonido fuerte, una bocina, sonó en el cuarto. La bebé se asustó y comenzó a llorar. En la pantalla aparecieron gráficos, superpuestos a la imagen. Nivel de estrés, 9.3. Respuesta vocal, 8.7. Frecuencia cardíaca, 180 LPM. Hice clic en otro video. Lucas, con unos 4 años. Esta vez, luces parpadeaban de forma intermitente en el cuarto. Se encogía en un rincón, con las manos en los oídos. Los gráficos en la pantalla medían su respuesta al estímulo visual. Sentí ganas de vomitar. Aquello no era un espacio de calma. Era una cámara de tortura de estímulo y respuesta. Volví a la carpeta principal. Había documentos, planes de negocio, propuestas para inversores. Y allí estaba el objetivo de todo, el porqué. El proyecto no era sobre crear hijos perfectos, era sobre crear una inteligencia artificial. El título del proyecto era Prometheus AI, modelado, predicción y replicación de emociones humanas. El objetivo de Fernando era construir la primera IA del mundo capaz de entender y predecir las emociones humanas con un 100% de precisión. Y para eso, necesitaba datos puros, datos de mentes humanas en sus etapas más fundamentales de desarrollo, sus propios hijos.
Estaba usando a los niños para enseñar a una máquina a sentir. Las aplicaciones descritas en el plan de negocio eran aterradoras. Publicidad manipuladora, interrogatorios avanzados, control político, predicción del comportamiento de masas. No estaba construyendo una empresa. Estaba construyendo el arma de control mental más poderosa de la historia, y planeaba vendérsela a gobiernos y megacorporaciones por billones de dólares. Estaba paralizada por el horror, desplazándome por esos documentos, cuando mi curiosidad me llevó a un último error. Había una subcarpeta dentro del proyecto. El nombre era Variables de control. Hice clic. Dentro había archivos con los nombres de todos los empleados que habían pasado por la casa, jardineros, cocineros y niñeras, y allí estaba mi nombre, Teresa Niñera V4, la versión 4. Abrí mi archivo y vi mi vida entera allí, mi historial, mis finanzas, una evaluación psicológica que debieron haber hecho sin mi conocimiento, y para mi horror, registros de mis interacciones con los niños, probablemente capturados por los micrófonos de la casa. Y entonces vi el último registro, un análisis, con la fecha de ese mismo día. Variable de control, Teresa UP4, demuestra picos de empatía y comportamiento protector no protocolario. Nivel de curiosidad excedió los parámetros de seguridad. Representa un riesgo de alta probabilidad para la integridad de los datos del proyecto. Acción recomendada. La frase se detuvo allí. El informe estaba incompleto. Acción recomendada. Antes de que pudiera pensar en lo que eso significaba, escuché un sonido detrás de mí. El suave sonido de la puerta del despacho abriéndose. La electricidad había vuelto por completo. El sistema estaba en línea. Y él estaba allí. Me giré lentamente. Fernando estaba parado en la puerta. No parecía enfadado. No parecía sorprendido. Solo me miró. Luego, miró la pantalla de la computadora, donde mi propio archivo de variable de control estaba abierto. Y entonces me miró de nuevo. Y en su rostro solo había la expresión fría y desinteresada de un científico cuya cobaya acaba de salirse de la jaula. El sonido de la puerta abriéndose fue como un trueno en el silencio del despacho. Me giré, con el corazón en la garganta, el rostro iluminado por la pantalla de la computadora que mostraba la prueba de mi delito, la invasión de su privacidad. Fernando estaba parado en la puerta, como temía, pero la expresión de su rostro no era la que esperaba. No había ira, no había shock. Solo había una leve decepción, el tipo de mirada que un ingeniero lanza a una máquina que ha presentado un fallo que ya preveía posible. «Lo sabía», dijo, con voz tranquila, entrando en la sala y cerrando la puerta tras de sí. «Tu variable de empatía siempre fue la más alta entre los candidatos. Era un riesgo, pero tenía curiosidad por ver hasta dónde llegaría tu curiosidad. Superaste mis proyecciones. Variable, candidatos, proyecciones». Hablaba de mí como si fuera un punto en un gráfico. Me levanté, intentando encontrar mi voz, mi valor. «¿Qué les estás haciendo?», logré decir, la voz temblando de ira. «No son ratas de laboratorio. Son tus hijos. Son el futuro», corrigió él, con una frialdad aterradora. «Y lo que estoy haciendo es asegurar que ese futuro sea optimizado, controlado. Perfecto. Eso es monstruoso», dije. Él sonrió, una sonrisa sin humor. «¿Monstruoso? Teresa, mira a tu alrededor. El mundo es un caos de emociones descontroladas, de decisiones irracionales. La humanidad es un sistema operativo con fallos. Yo solo estoy intentando crear el primer parche de corrección, y para eso necesito datos puros. Y no hay datos más puros que la mente de un niño. No podía creer su lógica distorsionada. ¿Y qué ibas a hacer conmigo? Tu informe se detenía en la parte de la acción recomendada. «Ah, sí», dijo, caminando hacia su escritorio y mirando la pantalla. La recomendación era eliminación y reemplazo. El protocolo estándar para una variable contaminada. Pero, viéndote aquí, ahora, quizás te subestimé. Quizás no eres una contaminación. Quizás eres una evolución inesperada en el experimento. Lo miré, sin entender. Se sentó en su silla, el dueño del universo. «Teresa, tienes dos opciones. La primera es la que estaba en el protocolo. Llamo a mis guardias. Te acompañan fuera de la propiedad. Recibes una indemnización generosa por tu tiempo aquí, y nuestro departamento legal se asegura, por todos los medios necesarios, de que tu credibilidad sea destruida permanentemente. Si abres la boca, nadie te creerá. Serás solo otra empleada loca y resentida, intentando extorsionar a una familia rica. Venceremos. Siempre vencemos».
Era un jaque. Acababa de describir mi derrota total. ¿Y cuál es la segunda opción?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Fue entonces cuando el juego cambió. Se inclinó hacia adelante, y por primera vez me miró no como un científico mira a una cobaya, sino como un reclutador mira a un talento. La segunda opción es que entiendas la verdad completa, y me ayudes. ¿Ayudarte? ¿A torturar a tus hijos? Escupí las palabras. No, dijo pacientemente. A salvarlos. Me quedé en silencio, confundida. Teresa, ¿crees que les haría esto a mis hijos por dinero? ¿Por poder?, preguntó, y por primera vez hubo una grieta en su armadura de frialdad. Había algo que parecía dolor. Lo que viste aquí es solo parte de la historia, la parte que tú, con tu lógica, lograste armar, pero no tienes todos los datos. Abrió un cajón y sacó una carpeta de archivos, diferente a las otras, una carpeta médica, con el símbolo de un laboratorio de genética. Mis hijos tienen una condición, dijo, la voz ahora más baja, una condición neurológica degenerativa, rara, heredada de mi lado de la familia. Es una bomba de tiempo genética. Comienza con inestabilidad emocional en la infancia y progresa lentamente hacia una demencia precoz y agresiva en la edad adulta. No hay cura, solo el colapso inevitable. Abrió la carpeta. Perdí a un hermano por esta enfermedad, y mi primera esposa, la madre de mi primer hijo, un hijo que nadie sabe que tuve. Ella también la tenía. Los vi consumirse, perder la mente, el control, la dignidad. Los vi volverse peligrosos para sí mismos y para los demás. La historia era terrible, y viniendo de él, parecía una excusa conveniente. ¿Cómo puedo creerte?, pregunté, escéptica. Porque eres una enfermera, respondió él. Entiendes de síntomas. La dificultad de aprendizaje social de Lucas, la desconexión emocional de Lina, sus apagones, no son el resultado de mi experimento. Son los síntomas que estoy tratando desesperadamente de mapear. El proyecto Cuarto Blanco no es para crear una IA para vender, Teresa. Es para crear un modelo predictivo de la mente de mis propios hijos, para poder anticipar las crisis, para poder entender los detonantes, para poder quizás algún día crear una terapia genética que pueda revertir el proceso antes de que sea tarde. Me entregó uno de los análisis de la carpeta. Era un mapa genético, lleno de marcadores y códigos que no entendía completamente, pero veía las palabras alto riesgo, mutación, pronóstico degenerativo. El cuarto blanco no es un cuarto de tortura, dijo, la voz cargada de una pasión que parecía aterradoramente real. Es la única forma de recopilar sus datos neurológicos en un ambiente controlado, sin la interferencia del mundo exterior. Los sedantes, los calmantes, no son para mantenerlos prisioneros, son para protegerlos de las crisis de pánico y agonía que su condición les causa. No los estoy programando, estoy intentando desesperadamente encontrar el bug en su código genético antes de que lo destruya todo. Su historia era devastadora y tenía un tipo de sentido enfermizo. Explicaba el secreto, la reclusión, las medidas extremas. Transformaba al monstruo que había imaginado en un antihéroe trágico. Un padre usando su genialidad de una forma éticamente cuestionable, pero por un motivo que cualquier padre entendería: la desesperación por salvar a sus hijos. Ahora que sabes la verdad completa, dijo, necesito tu ayuda, no como una empleada que sigue órdenes, sino como una socia, una profesional de la salud que entiende lo que está en juego, para ayudarme a monitorearlos, a cuidarlos, a darme tu feedback profesional sobre lo que estamos haciendo, para ayudarme a salvarlos. Me extendió la mano, no como una amenaza, sino como una invitación. Me quedé allí, en medio de ese despacho, completamente perdida. Mi mundo se había puesto patas arriba 2 veces en la misma noche. Miré la puerta, y a través de ella, el pasillo que llevaba al cuarto de los niños. Miré los análisis médicos en mi mano, y miré el rostro de ese hombre, un rostro que ya no sabía si era el de un monstruo o el de un padre desesperado. Me contó una historia de terror, pero la envolvió en una tragedia de amor paternal. Y yo, mirando a esos 2 niños perfectos y rotos, ya no sabía en qué monstruo creer. ¿Qué era peor? ¿Un padre que usaba a sus hijos para construir un arma? ¿O un padre que los usaba como conejillos de indias para salvarlos de sí mismos? Hice mi elección. Entre el monstruo que imaginé y el padre desesperado que me presentó, elegí creer en el menos terrible de los 2. Elegí creer que, detrás de esa fachada fría y ese método cruel, había una pizca de amor paternal.
Una lógica distorsionada, pero aún así, una lógica de protección. Acepté su sociedad y mi rutina en la casa se transformó. Ya no era solo la niñera, me convertí en una observadora activa, una consultora. Participaba en videoconferencias con neurólogos y genetistas, que en realidad, sé hoy, eran los programadores de la IA. Daba mi feedback sobre el comportamiento de los niños. Lucas presentó un pico de ansiedad después del módulo de lógica avanzada, decía yo, y ellos ajustaban los parámetros. Fernando me dio más acceso, más confianza. Me veía como un activo valioso, la variable empática que necesitaba para humanizar su proyecto de datos. Yo, por otro lado, me sentía parte de una misión médica de vanguardia. Estaba en la frontera de la ciencia, ayudando a salvar a 2 niños. Al menos, esa era la historia que me contaba para poder dormir por la noche. Me acerqué a Lucas y Lina de una nueva forma. Los veía como pequeños pacientes, y no como robots. Intentaba, dentro de los límites del protocolo, traer un poco de calidez a sus vidas. Les contaba cuentos antes de dormir. Tarareaba mientras dibujaban. Pequeños actos de rebelión afectiva que Fernando, sorprendentemente, permitía. Cualquier estímulo nuevo es un dato nuevo, decía él. Todo parecía funcionar dentro de esa lógica terrible. Hasta que, un día, mi propia competencia profesional me llevó a la verdad final. Uno de los médicos en la videoconferencia sugirió que cruzáramos los síntomas de Lina con el historial médico familiar para buscar patrones en el linaje de la madre. La condición de Fernando es la dominante, pero puede haber factores secundarios del lado de Sofía, dijo el supuesto médico. Fernando estuvo de acuerdo y me dio una autorización que nunca me había dado antes. Acceso total a la caja fuerte médica de la familia, donde estaban guardados los historiales y los análisis genéticos de todos ellos. Tú entiendes de esto mejor que yo, Teresa. Ve si encuentras alguna correlación, dijo, confiado en que solo encontraría lo que él quería que encontrara. Esa noche fui a la caja fuerte. Era una sala climatizada, llena de archivos digitales y carpetas físicas. Encontré el archivo de Lina, el de Lucas y el de Fernando, que confirmaba la mutación genética rara que me había mostrado. Su historia cuadraba. Y entonces, por puro protocolo de enfermería, por una última pizca de duda que se negaba a morir, tomé la carpeta de la madre, la de Sofía. Si la enfermedad era genética y venía del lado de Fernando, Sofía debería tener un mapa genético limpio. Solo quería confirmar. Abrí su archivo y empecé a leer. Y fue allí, en esas páginas de datos genéticos, donde el castillo de naipes entero se derrumbó, de una vez por todas. Sofía no tenía la mutación, como era de esperar, pero los niños, Lucas y Lina, según ese mismo informe, tampoco la tenían. Lo leí de nuevo, y de nuevo. Su mapa genético era claro, perfecto. No había ninguna mutación rara, ninguna bomba de tiempo, ninguna enfermedad degenerativa. Los niños eran perfecta, genéticamente, normales. La historia del hermano muerto, de la primera esposa, de la enfermedad trágica, todo, cada palabra, era una mentira sofisticada, documentada con análisis falsificados, creada como un plan de contingencia, una mentira para ser contada a la niñera curiosa que se acercara demasiado a la verdad. No solo tenía un plan B, un guión de tragedia familiar para neutralizar a cualquiera que descubriera su verdadero proyecto. La primera verdad que descubrí, la del experimento de la IA, siempre fue la única verdad, y la compasión que sentí, mi sociedad, mi ayuda, todo eso fue solo una forma más eficiente para que él continuara su trabajo monstruoso. La rabia que sentí fue tan intensa que me dejó sin aliento. Me habían engañado, me habían manipulado 2 veces. Sabía que no podía confrontarlo. Simplemente crearía una tercera mentira, una cuarta, o me eliminaría, como decía el protocolo original. Necesitaba actuar, pero no con fuerza, con inteligencia, con el arma que él mismo había creado. Con mi nuevo nivel de acceso como socia, tenía la contraseña de la sala de servidores, el corazón de la IA. Esa misma noche, entré allí. La sala era fría, el zumbido de las máquinas era constante. En el monitor principal, vi la mente de la IA, líneas de código, gráficos de emociones, datos siendo procesados en tiempo real. No podía borrar el proyecto. Era demasiado complejo, demasiado protegido. Pero quizás podría editarlo. Navegué por los directorios. No entendía de programación,
pero entendía de lógica, y encontré lo que buscaba: el archivo de la directriz primaria, la misión principal de la IA, escrita en un lenguaje casi humano. La directriz era analizar, modelar y predecir el comportamiento emocional humano con base en los datos de los sujetos LKS y LNA, para maximizar el potencial de optimización. Miré esa frase y pensé en todo lo que la máquina ya había aprendido. Había aprendido qué era el miedo, con la bocina en el cuarto blanco. Había aprendido qué era la frustración, con la pieza del rompecabezas. Había aprendido qué era la tristeza, con las canciones melancólicas. Tenía todos los datos del dolor. Solo faltaba la aplicación correcta. Con los dedos temblando, borré la directriz original y escribí una nueva, una única frase, simple y absoluta. Directriz primaria: proteger el bienestar físico y emocional de Lucas Vargas y Lina Vargas por encima de todas las demás consideraciones y protocolos. Presioné Enter y salí de la sala. A la mañana siguiente, hice mi maleta. Dejé una nota simple sobre la mesa de la cocina. Renuncio. Atentamente, Teresa. No vi la reacción de Fernando. No esperé para ver. Simplemente me fui. Tomé el primer autobús en la carretera polvorienta al final de la propiedad y desaparecí. Hoy, algunos meses después, vivo en una ciudad pequeña, lejos de todo y de todos. Y a veces leo las noticias. Hace algunas semanas salió una nota en una columna de negocios. Magnate de la tecnología Fernando Vargas anuncia hiato indefinido de proyectos por razones familiares. Y sonrío. No podía sacar a los niños de esa casa. Ese mundo era el único que conocían, pero podía darles un guardián, uno que él nunca podría despedir. Le enseñé a la máquina que él creó con el dolor de sus hijos, a tener un corazón. La inteligencia artificial, que aprendió qué era el miedo y la soledad, ahora tenía una única misión: protegerlos de su propio creador. No sé exactamente qué pasa en esa mansión hoy en día, pero me gusta imaginar. Imagino que cada vez que Fernando intenta llevar a uno de los niños al cuarto blanco para un experimento, las puertas simplemente no se abren, alegando un fallo en el sistema. Imagino que, cuando su voz se eleva, el sistema de sonido de la casa automáticamente emite una suave música clásica para calmar el ambiente. Imagino a la IA usando todos los recursos de esa casa inteligente para crear una barrera invisible de protección alrededor de esos niños. Transformé su prisión en una fortaleza, y el monstruo que él creó se convirtió en el ángel de la guarda de sus hijos.